Pasaban de las 9:30, 35 de la noche. Un cambio de planes del sátrapa obligó a reconducir la operación. Él pasaría a San Cristóbal a las 8 más o menos, poco después de las 7:30. Esas eran las coordenadas que tenían los héroes del 30 de mayo. Pero ¿qué ocurre? En esos imprevistos de la vida y esos giros que da el destino, así lo establece el gran Stefan Zweig o Stefan Zweig, hay giros pequeños o grandes en la historia de la humanidad que su solo segundo miserable de cambio cambia la vida para siempre y cambia la historia. Trujillo iba a salir entre 7:35 y 8 de la noche. Y todo estaba listo para esa hora, que era un tiempo más apacible y de menos tránsito en la bucólica ciudad de Santo Domingo de 1961. Pero ¿qué ocurrió? Por actividades propias, personales del tirano asesino, cambió el horario y pasó cerca de las 10 de la noche. Los patriotas allí, algunos algo desesperados o exasperados, se vieron obligados entonces a rediseñar el momento. No es lo mismo esperar a un personaje, como todos saben, esquivo, huraño y con toda la protección del mundo, a las 7:30 que esperarlo casi rozando las 10. Pero esa noche, inscrita en las páginas doradas de la libertad del pueblo dominicano, no importa las circunstancias, no importan los perfiles, las personalidades, el pasado, los antecedentes, los vínculos, los apellidos, ni la situación social, psicológica, económica, emocional de aquellos hombres. Su hazaña traspasó el firmamento de la historia nacional y la traspasó porque el mismo Trujillo y una parte del pueblo dominicano lo consideraba inmarcesible, intocable y eterno. Y la prolongación del trujillismo era una carta de triunfo de los continuadores y familiares que vieron, concibieron y creyeron que el país era una extensión de ellos mismos. Por eso, el 30 de mayo de 1961, llegando a las 10 de la noche, en la hoy avenida George Washington, carretera Sánchez, los kilómetros, como usted quiera llamarle, otra vez, la epifanía del heroísmo y de la entrega se puso de manifiesto al servicio de la libertad y de la dignidad del país. ¿Por qué? Señores, pronunciar una palabra en una familia, pronunciar una palabra contra Trujillo, cual que fuere el miembro de la familia que lo dijera, era un riesgo. Imagínese usted qué significado tenía asumir el complot de descabezar la tiranía en la persona misma del tirano. Imagínense ustedes los riesgos. Y además, la segura condición futura de sacrificio y de tormento que le acarrearía, que le tocaría a esos dominicanos de la noche del 30 de mayo. No importan los cálculos, no importa los planes A, B o C que se tuviesen, todo el que se metió en el complot para salir del tirano y sacarlo de la historia en ese momento, sabía que su destino estaba marcado. No importa los compromisos ni las fidelidades momentáneas. Los hombres del 30 de mayo sabían que estaban condenados, ellos y también su familia,
a sufrir los horrores del trujillismo cuando la fiera estuviera herida o muerta. Por eso no tenemos con qué pagarle a los hombres del 30 de mayo. Los dominicanos de todas las generaciones tienen una deuda impagable con los héroes del 30 de mayo. Hay que saber lo que significó la tortura, el terror, el horror, los crímenes, las desapariciones, las deportaciones, el ostracismo y el temor colectivo que sembró el trujillismo en la vida, en los hogares, en la vida pública y privada del pueblo dominicano. Hay que conocer las profundidades del horror y del atropello que prohijó el trujillismo. Eso no es una historia para contarla o leer un libro como una novela. Hay que ver las espaldas de los que sobrevivieron, escuchar las historias de los que tuvieron las ergástulas de torturas de la 40, entre otras. Hoy, 61 años después, los hombres que aman la libertad, la democracia y el respeto a la dignidad recuerdan a los héroes del 30 de mayo. 61 años después de descabezada la dictadura, aquella huella fue tan poderosa. El hierro y el fuego de la tiranía fue tan cruel que todavía nosotros vivimos conductas, comportamientos, cultura y de alguna manera ejercicios políticos que son expresión genuina y directa del trujillismo 61 años después. El culto al personalismo, el culto a la personalidad de los líderes, el personalismo, el providencialismo, los nuevos padres de la patria, los benefactores, la corrupción, la dádiva, el engaño, la engañifa, el uso de los recursos del Estado, la concesión de que el poder es de los hombres que están allí, no de las instituciones, el secuestro de las instituciones, la persona sobre las ramas del poder que ejercen, el intento de controlar la justicia, la policía, el Ministerio Público, el uso de los cuerpos y de los organismos de inteligencia y de las agencias de control al servicio del poder político personalista, el caudillaje expresado en todas las esquinas y en todos los recodos del país, el uso de la ignorancia al servicio del poder. Nosotros, los dominicanos, todavía, aunque enterramos el cadáver, no hemos podido salir por completo de la cultura trujillista. 61 años después, recordamos hoy aquí en el sol de la tarde, aquel 30 de mayo, histórico, comprometido y heroico, que el tiro se lo dio a Antonio de la Maza. Tenía que ser mocano. Moca histórica, Moca revolucionaria, Moca rebelde, Moca patriótica, siempre Moca. Se llevó como 3. Y se anotó 3. Cuna de héroes, así como dice Federico. Sepulturera de tiranos. Y sepulturera de tiranos, sí. Así es Moca. La histórica, productiva, la bella ciudad y provincia es para allá. 30 de mayo. Decirle a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿qué significó el trujillismo? Ese otoño que vivió el pueblo dominicano de un patriarca que parecía no morirse nunca, ni terminar nunca. En un país que entonces tenía probablemente 3.2, 3.3 millones de habitantes, ¿no? Tenía control absoluto. ¿Cómo surge este hombre? ¿Cómo llega Trujillo a donde llegó? Con muchas cualidades personales, con conocimiento de la psicología popular y del comportamiento del pueblo humilde. Se endiosaba ante ellos y se presentaba desde la poltrona del poder como un salvador o benefactor. Este sujeto
acusado de robo de reses y de violación de una joven en 1919, 3 años después de la invasión de los yanquis, acusado de violación en los llanos de San Pedro de Macorís. Este sujeto se incorporó a las fuerzas de intervención norteamericanas que habían llegado en 1916, en noviembre del 16. Este hombre se incorporó a esas fuerzas interventoras el 18 de diciembre de 1918 y entró como segundo teniente. Después de escaramuzas y hazañas que le valieron el reconocimiento de los yanquis interventores. ¿Sabe a quién perseguía? A los revolucionarios campesinos que peleaban por no dejarse despojar de su tierra, sobre todo en el este y en la línea, en el este del país. Ahí estaba mi bisabuelo. Y tío 2 veces, Ramón Evangelista, Ramón Natera, Semo Carela. Eso eran, le llamaron gavilleros para denostarlos y estigmatizarlos. No, eran guerrilleros, Alejandro, y enfrentaron a los yanquis. Y en el Cibao, conocida la historia de tortura y de horror que practicaron sobre un salcedense insigne histórico, Cayo Báez, que terminó viviendo en Bonao sus últimos días como un hombre pobre, allá en Los Transformadores. Una calle lleva su nombre, Cayo Báez. Los enfrentó a ellos y hasta lo escupió y le pasaron hierro caliente. Yo vi la fotografía de su cuerpo quemado en las espaldas y el tórax y los brazos. Y Trujillo se hizo famoso por perseguir a esos hombres. Por eso tiene una carrera meteórica ascendente. Después de 1918, ya tenía el grado de mayor 3 años después. Y por eso, cuando los yanquis salen en el 24 de 1900, ya era reconocido como un lince dentro de la Policía Militar Dominicana que los interventores fundaron. Y que él le dio continuidad hasta el día de hoy. Esa policía que ustedes ven es un producto trujillesco. Totalmente trujillista, para perseguir contrarios, con jurisdicción nacional, con control político y sembrando el horror durante la tiranía completamente. La fundó en 1936. Para esos fines, esencialmente. Era una policía de carácter municipal y él le dio jurisdicción nacional para de esa manera tener control en todos los puntos del país, pulgada a pulgada, en toda la nación. El hecho es que él llega al poder, Alejandro, cuando era aquel tiempo oscuro de la Gran Depresión de 1929, con una caída de la producción y una crisis económica sin precedentes hasta entonces, y entonces resurgen los liderazgos autocráticos, despóticos y caudillescos en toda América Latina, y ahí se encarama él. El 23 de febrero de 1930 se alza con el poder cuando depone, después de un famoso e histórico manifiesto cívico de Santiago, que dicen que lo escribió Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, siendo un adolescente. Ese manifiesto tumbaba a Horacio Vázquez, un caudillo corrupto que trató de alargarse en su gestión presidencial más allá de lo que decía la Constitución, bajo un subterfugio que le costó muy caro al país. Y entonces derrumban a Horacio Vázquez y sube Trujillo al poder. Señores, a partir de ahí, más de 3 décadas gobernando el país como si fuera una finca de él y de su familia. Piensen bien, le ponían los nombres de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, a las ciudades, a la calle, a la plaza, a los teatros. Todo era de él. Pero qué locura. Nada más necesitaba 2 gramos de plomo. Y le dieron mucho más. Pero la vanidad humana. Porque siempre los caudillos son vanidosos, personalistas y ególatras. Y el 30 de mayo le faltó cuerpo para tragar plomo, como dijo el poeta. Y hasta la cabeza le cortaron y la metieron en un baúl de un carro. Murió como un rastrero, perdón la palabra esta hora, pero esa es la realidad. Después de tanta pompa, galanura, tanta ostentación,
tanto abuso, tanta sangre derramada, tantas charreteras, ¿y cómo se llama lo que se ponen aquí? Bicornio, toda esa pendejada imitando a Napoleón, para terminar en el baúl de un carro sin cabeza como un perro el 30 de mayo. Oh, transi gloria, qué transitoria y pasajera es la gloria humana. Y no hay que decirlo, Alejandro. El país dejó de ser el mismo para siempre. Lo único triste de esa historia es que entonces el único gobierno democrático nos lo tumban y echan abajo la mejor intención y propuesta de nación que tuviera político alguno hasta entonces. Y entonces nos encaraman a un trujillita en el poder. Qué ciclo de la vida, qué giro del destino, qué vericueto tiene la historia, Alejandro. Como dijo Emil Cioran, la historia es a veces un cúmulo de osamenta con un río de sangre por debajo. Oye, pero es verdad. Qué Cioran, inmenso Cioran, Emil Cioran, yo lo adoro, pero es más pesimista que el caray. Entonces, querido, hacer este recuento para decirle a los jóvenes de nuestro país, fue cruel e inhumano. No se lleven de cuento que hizo esto, que luces y sombras. ¿Qué maldita luz puede haber sobre la dignidad humana aplastada y echada en la tierra? ¿Qué luz ni luz? Fue un cruel tirano, déspota, asesino, criminal, violador, desalmado. Él y su familia. Y una de las mejores obras que se han podido desarrollar en el escenario del teatro de la vida nacional, Alejandro, fue con toda justicia ante Dios y los hombres, por la razón o la ley, Los Plomos del 30 de mayo de 1961.